Isabel, tuve oportunidad de hablar contigo el año pasado cuando la Mm, película fue a Morelia y ah, mira. y bueno, les fue muy bien y ahora pues sigue el recorrido y ahora ya por fin llega a salas comerciales, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy contentos. Creo que el que un documental llegue a salas comerciales es todo un logro, la verdad. El que cualquier película llegue a salas comerciales, pero en especial creo que el documental es difícil. Entonces estamos muy contentos, esperando que la gente tenga una buena recepción de la película, que les guste, estoy segura que sí. Y pues ya, listísimos. Ahora sí que ya se acerca la fecha, que es el 4 de agosto. Entonces, sí, esperando ya poderla compartir. Claro, hemos hablado ya mucho y he visto también otras entrevistas que has hecho y bueno, pues se ha hablado mucho del documental, se ha dicho muchas cosas y me gustaría como regresar a algunas cosas que tal vez no se han comentado, lo cual es un poco complicado. Pero Quería se saber. agradece, siempre se agradece que se piensen en otras preguntas. Sí, es que se ha hablado un poco de eso, pero bueno, me acordaba un poco de que me contaste que inicialmente la película surgió de un teaser que hiciste, que mandaste a Tribeca y de ahí, bueno, ya surgió como Ujú. todo este apoyo, ¿no? Para iniciar el documental, pero tenías al principio muchas imágenes y muchas muy bonitas imágenes del campo, pero no tenías construida como una historia, ¿no? Y después surgió ya el acercamiento con Brian y todo esto y decidiste hacerla. ¿Cuándo fue el momento en el que decidiste hacer esta película como un documento para hablar de los sueños de la infancia, de esta parte del crecimiento, también de lo que uno busca, uno deja, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue, digamos, ese rompimiento y dijiste, bueno, este documental se va a tratar de esto? Yo creo que fue durante el proceso de investigación, cuando estuve conviviendo un montón con la familia. Yo ni siquiera conocía a Brian en un principio. Em, Después lo fui conociendo y fue para mí muy fácil conectar con él porque yo era muy parecida a él cuando era niña y me encantaba el campo y los animales y demás. Entonces como que automáticamente hubo esa conexión. Y me encontré con un niño muy sensible y muy carismático también, y que le ha tocado vivir distintas circunstancias a lo largo de la vida que lo han hecho crecer muy rápido, ¿no? Más rápido que otros niños de su edad probablemente. El que no tenga un papá, el que tenga que asumir el rol, ¿no? Del papá de la casa de cierta forma, que tenga que cuidar a su mamá, el que tenga que empezar a trabajar ya desde chico pues aparte trabajar rodeado de adultos, ¿no? Y cómo es pues crecer en un ambiente tan masculino sin una figura paterna, ¿no? Entonces me fui como empapando de toda su historia, lo fui conociendo y dije, bueno, pues la verdad es que creo que la película se pudiera sostener con su historia. Y al principio como que no estaba muy segura de si iba a ir por ahí o no, pero con el tiempo creo que Brian se fue ganando como pues mi corazón y el de todos, ¿no? Porque es un niño, pues como te decía, bien carismático, que tiene una gran estrella y pues fue ahí que decidí contar su historia. Me parece que en el momento que hablamos, el año pasado, Isabel, ellos no habían tenido oportunidad de ver el documental. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado en este tiempo de octubre acá? Pues ha sido raro. Yo tenía mucha ilusión de que fuera Brian a Morelia a ver la película. Desafortunadamente no se pudo porque tenía muchas ganas de que la viera en el cine, ¿no? Y que viviera toda la experiencia. Claro. La verdad es que entiendo que también puede ser muy intimidante, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a ir al cine. Digo, yo si veo una película donde voy a salir los 70 minutos, me muero. Entonces, sí, la verdad es que entiendo que no hayan querido ir. Y entonces, bueno, la primera ya se movió para el rancho para verla con la familia y ya pronto va a ser. Entonces, pues con muchas ganas y nerviosa de ver qué van a opinar de la película. Todavía no tienen esa experiencia, digamos, apenas vas No, a justo va a ver. ser. Ajá, exacto. Muy bien. Arturo, por tu parte, bueno, sé que también inició esta labor de producción como, digamos, no sé si como un primer trabajo, pero sí como un primer acercamiento de alguna manera a la producción. ¿Cómo fue el decir, bueno, pues vamos a hacer una producción dentro del campo cuando tú eres una persona, ya lo has dicho, una persona de ciudad también? Sí, yo creo que justo ese contraste de yo ser una persona de ciudad y ir al campo, creo que fue lo que más me atrajo del proyecto. Creo que yo al inicio del proyecto no sabía cómo acomodarme, ni siquiera sabía cuál iba a ser mi conexión personal con el proyecto, porque pues bueno, para comprometerte con una película 6 años, pues necesitas encontrar algo, ¿no? Que te ata al proyecto. Al principio pues fue meramente el interés de, bueno, vamos a ver
¿de qué va esta historia, no? ¿De qué se trata? Y cuando llegué al campo y encontré que pues, son personas que justo su estilo de vida es totalmente diferente al mío, que piensan y ven el mundo justo de la otra forma, a mí me atrajo muchísimo porque me empezó a dar mucha curiosidad conocerlos. Y ahí fue cuando dije, ok, necesito que este impacto que a mí me dio, que lo tengan las otras personas que no lo han tenido, ¿no? Las otras personas que no tienen la facilidad de ir al campo y conocerlos. Y ya contestando la primer parte de la pregunta, sí fue mi primer trabajo de producción, digamos, a esta escala. Yo había trabajado en equipos de producción en otro tipo de películas, pero también en otros puestos, ¿no? Mucho más pequeños que el productor principal de la película. Entonces sí fue un reto de ir aprendiendo de la mano de todo el equipo de producción, el cómo construir una película, el cómo ir encontrando la historia, el cómo financiarla con los retos que hoy en día nos encontramos en México para financiar este cine. Pero bueno, al final fue una gran experiencia que nos dio muchísimos aprendizajes y bueno, esperemos próximamente más películas. Claro, claro que sí. Otra cosa que comentaban que ha sido curioso en su descubrimiento, pues es esta parte que hicieron un documental que era originalmente a lo mejor para adultos y ahora los que están generando como mucha expectativa por el documental o quieren verlo, lo han visto, les gusta, son los niños, ¿no? Y de ahí se da otro acercamiento que a lo mejor inicialmente ustedes no pensaban. Hablen un poquito de esto, porque sí, la historia de Brian pues definitivamente conecta mucho, a lo mejor a nosotros nos hace reflexionar como adultos sobre a lo mejor inquietudes que tuvimos o sueños que tuvimos o pues esta parte bonita de la infancia y cómo nos va cambiando un poco esto de pues ir creciendo, a lo mejor perdiendo la inocencia o ir cambiando y teniendo que enfrentarnos a las cosas que tenemos que hacer, como en el caso de Brian, ¿no? La escuela, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los niños, ese descubrimiento que ustedes han tenido al ya exponer la película. ¿Quieres hablar de eso, Mendy? Que creo que Sí, o sea, creo que justo. fue bien interesante como un poco mencionábamos el otro día, ¿no? Que nosotros siempre pensábamos, pues, esta película para otro tipo de público, ¿no? Pensábamos que fuera una película para un público adulto, aunque fuera una película, pues, infantil, ¿no? Más bien que plasma un tema infantil. Y fue muy interesante cuando tuvimos la oportunidad de proyectar la película en diferentes territorios, sobre todo más hacia Europa, donde la película tuvo mucho éxito entre un público infantil, ¿no? Entre niños que se acercaron a ver la película y a disfrutarla. Y a mí me llama muchísimo la atención y muchísima curiosidad este fenómeno porque me pregunto o me cuestiono, ¿no? Que seguramente estos niños deben de tener muchísima curiosidad de cómo otros niños en el otro lado del hemisferio están viendo esta película, ¿no? Y están viviendo, están creciendo, están cumpliendo sus sueños o no, o cómo los están buscando, y que debe de haber sido una conexión bien interesante de saber que hay niños en otras condiciones, pero que están viviendo exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, para mí sería una gran sorpresa que aquí en México pase lo mismo y espero que el público sea muy variado y que no solo vayan adultos a verla, ¿no? Sino que sepan también, ¿no? Que los papás pueden llevar a sus hijos y que seguramente la van a disfrutar también los hijos, porque es una película ligera, es una película divertida, que creo que además es muy fácil de identificarte con Brian, porque pues Brian está queriendo cumplir su sueño, ¿no? ¿Y quién no ha querido cumplir su sueño? Uh -huh. Y hablando de esto, también, pues finalmente entre juegos también vemos cosas que son parte de una realidad que a lo mejor de alguna manera no queremos voltear a ver mucho o que a lo mejor no es tan agradable, ¿no? Como esta parte de la migración también, la parte del papá, que la forma en la que lo maneja Brian me parece como muy, muy bonita, ¿no? El hecho, por ejemplo, de quererse cambiar el apellido, ¿no? Marca ahí, marca algo muy profundo que tiene él, a mí me hace pensar eso, y también pues lo de la migración, los juegos, ¿no? Que eso ya lo han mencionado mucho en las entrevistas, pero sí no quiero dejarlo de lado porque me parece muy importante. Isabel, hablando de tu visión, y tú que también estuviste fotografiando este documental, pues, ¿cómo fue que llevaste esa mirada de decir, esto también es importante, no solamente es hablar del campo, o más bien esto es parte del campo también? Sí, es que a mí se me hacía muy importante, digo, sí, el hecho de que Brian, de que su papá se ha ido a Estados Unidos, te habla o es un reflejo de una situación que está viviendo las familias, ¿no? Donde Brian está creciendo. Entonces, era un tema que no quería dejar de lado y un poco
esto sucedió porque un día fui y nada, los niños estaban jugando a los polleros y a la migra y me pareció muy interesante, me pareció muy fuerte que lo normalizaran tanto, ¿no? Y que para ellos esa fuera una realidad que se refleja a través de algo tan simple como un juego, pero que te habla mucho de lo que está sucediendo. Entonces, el reto un poco era encontrar cómo plasmar estos temas, ¿no? A través de los niños. Y bueno, los juegos fue como una herramienta muy útil para nosotros de decir, bueno, pues estas cosas suceden, aunque sea a través del juego, ¿no? Entonces, sí, justo eso, o sea, cómo profundizar en el tema pues de los que se quedan, ¿no? Más allá de los que se van, ¿qué pasa con las familias que se quedan, que se ven rotas de cierta forma, que muchas veces los familiares no regresan, ¿no? Y qué sucede con esos niños que crecen sin un papá. Entonces, me parecía como, sí, muy importante pues, tocar el tema y no dejarlo de lado. Sí, me acuerdo también de ese documental de Juan Carlos Rulfo, justo de los que se De los que se ¿no? quedan, sí, justo. Sí, sí. Que tiene esa parte de justo los que están acá, ¿no? Uh-huh. Finalmente, pues Isabel, Arturo, como decíamos, se ha mencionado mucho, me gustaría saber si hay algo de lo que no se ha hablado que les gustaría hablar sobre el documental, pues ya a días que esté, como dices, que sea un triunfo que un documental llegue a salas cinematográficas y espero que le vaya muy bien. Sí, pues invitar a la gente este 4 de agosto a que vaya a los cines. Va a estar poco tiempo, así que aprovechen, va a estar en circuitos culturales, va a estar en Cineteca, en la Casa del Cine, en el Cine Tonalá, en algunas salas de Cinemex también, va a estar en otras ciudades, en la República. Entonces, pues de verdad invitarlos, es una película que estoy segura que van a disfrutar, que van a salir con un buen sabor de boca. Es una historia muy linda, muy tierna y nada, ojalá y les guste y esperando que la gente la reciba bien. Perfecto, por tu parte, Arturo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Isa, espero que todos la vayan a ver, que la disfruten mucho. Es una película, como decía, bastante ligera, que es muy fácil de ver, de seguir, que es muy divertida, que es muy fácil de identificar, que además creo que es una película necesaria para el país en la situación que hoy se encuentra, ¿no? Que justo lo que un poco mencionábamos hace rato, habla y trata sobre temas pues que están en boca a boca, ¿no? Que son temas que nos importan a todos los mexicanos porque nos afectan a todo el país, pero los retratamos de una manera muy ligera y pues sí desde los ojos de Brian, ¿no? Desde una mirada infantil, que es una forma un poco fresca o diferente de cómo venimos tratando estos temas en el cine y que seguramente les va a gustar y yo espero que genere pues conversación y que pues la gente pueda platicar de estos temas que se están hablando y sobre todo que también se animen a seguir sus sueños como Brian. Claro. Y la importancia de darle la voz a los niños, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Muy bien, perfecto. Pues Isabel, Arturo, espero que les vaya muy, muy bien en su estreno y les agradezco mucho el tiempo que hemos estado platicando sobre temporada de campo. Muchas Muchas gracias, gracias, Ana Lucía. Muchas Lucía. gracias por tu tiempo y por el interés en la peli una vez más.